Hola, a todos les saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo, esperando que ustedes, sus familias y todos sus conocidos se encuentren bien. Qué hermoso encontrarnos en este día con Cristo y su palabra, y nosotros como su pueblo, para poder reflexionar en lo que Él nos quiere decir el día de hoy, para que nuestra fe crezca y también para que nuestra fe se derrame y sea luz para otros, para mostrar a Cristo. Hoy la reflexión está basada en Job capítulo 42, versículo del 1 al 6. Señor, ahora te veo en mi dolor. Sin duda, cuando estamos pasando momentos muy complejos en la vida, nos cuesta oír la palabra de Dios, nos cuesta entender o encontrar a Dios mismo. Pero hay un momento donde uno puede ver que los ojos se abren, el corazón se abre, la vida se abre en pleno y podemos decir, ahora te veo con mis propios ojos. Hay una realidad humana que es compleja para todos nosotros, que es el sufrimiento, el dolor. Y este dolor que nosotros experimentamos como persona nos desestabiliza emocionalmente, confunde nuestras ideas. El cuerpo se resiente, la vida se resiente, las relaciones se resienten. El sufrimiento es muy complejo y a ninguno de nosotros nos gusta pasarlo, a ninguno de nosotros nos gusta poder estar en ese momento. Pero la vida nos presenta estas, estos momentos de dolor y que cada uno tenemos que afrontarlo, como personas, también como familia, también como comunidad. Pero hay algo que en todas estas reflexiones con respecto a Job ya había dicho, que el sufrimiento humano a nosotros nos orienta a colocar nuestra mirada en las circunstancias y eso ofusca o confunde, ya, o nubla el ver que la presencia de Dios es real en nuestras vidas. Mirar las circunstancias no nos permiten ver a Dios. Y eso, sin duda, acarrea crisis de fe, acarrea desesperanza, acarrea, yo creo, confusión en nuestro presente y también en nuestro futuro, cosa que no es fácil de enfrentar. En la vida de Job, nosotros podemos ver una parte a Cristo, pero también podemos ver al ser humano, a la persona, al hombre, a la mujer, en su realidad de vida. Quiero ver el tema primero de Job y enfrentarnos al texto bíblico propiamente tal. Este texto bíblico que en un primer momento a nosotros nos narra lo que Job está ya viviendo en sus últimos momentos de su crisis. Y esto se da por lo siguiente. A Job le llegó un momento difícil. En ese momento difícil llegaron sus amigos y se produce un gran debate, ya donde los amigos plantearon siempre una sola gran idea. Lo que tú sembraste, Job, es finalmente lo que has cosechado. Entonces tú sembraste pecado, por lo tanto, ahora debes cosechar la justicia de Dios. Y Job se defendía siempre diciendo, yo soy inocente, no he pecado. Pero se va dando algo en la vida de Job que en el transcurso, desde que él comienza a vivir su desgracia hasta este punto, Job perdió la esperanza, reclamó a Dios. En un momento, sin duda, cometió pecado donde él anheló la muerte y finalmente él tuvo crisis de fe, ¿ya? Y eso en sí mismo constituye pecado para Job. La situación de Job no es conducida por un pecado, no es causa de un pecado. El tema es que una vez que Job está viviendo, ahí él peca. En todo este debate que se da con su amigo, el Señor se aparece y el Señor habla.
y le dice a Job: a ver, Job, quiero que me respondas unas preguntas. Y hay una cantidad de preguntas que Dios le hace a Job, que están en relación: ¿dónde estabas tú cuando las cosas yo las estaba creando? ¿Dónde estabas tú en medio de la creación? Dame respuestas, ¿ya? Y el diálogo y las preguntas de Dios son muy largas, muy profundas. Y al finalizar todo este proceso, Job dice: voy a callar, no voy a responder, porque reconozco quién eres tú. Y finalmente Dios sigue haciéndole más preguntas. Job responde a lo que te estoy diciendo. Y al final de todo ese diálogo que tiene el Señor con Job, Job responde lo siguiente. Job respondió entonces al Señor, le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Job, primero, tiene una actitud tan sencilla, humilde, y que se reconoce a sí mismo quién es él, y también reconoce quién es Dios. ¿Y qué es lo que Job parte declarando? Yo sé que tú lo puedes todo. Y en esto vemos que hay una gran confesión de Job. Y esta confesión, que él sin duda lo hace en términos de que me falta conocimiento y he presumido cosas que no reconozco, que he presumido cosas que no conozco, dice Job. Esta maravillosa declaración que yo conozco que todo lo puede, está reconociendo al Dios todopoderoso, al Señor que tiene todo poder, al Señor que lo creó todo de la nada y el que sustenta todas las cosas, en ese tiempo y por los siglos de los siglos. Esta maravillosa declaración de Job está evidentemente conectada con la impresionante demostración del poder, de la fuerza, de la grandeza de Dios sobre la creación y también sobre su vida. Pero hay algo en esta declaración que es muy hermosa, que está conectada también con el consuelo y el sentido de la presencia de Dios en la vida de Job. Entonces, yo conozco que todo lo puedes. No es una declaración racional de que Dios es todopoderoso, es una declaración integral de la vida de Job, porque Job, en esta experiencia de que Dios se había acercado, de que Dios le estaba hablando, estaba llenando su vida. Entonces, por lo tanto, esta declaración de Job es una declaración plena de todo su ser, de conocimiento, de sus emociones, de su cuerpo, de su fe, de todo su ser. Entonces, por eso, él ve que está recibiendo este consuelo de Dios, que es un consuelo de Dios, sí, Dios lo está desafiando con preguntas, pero este consuelo de darle sentido a la presencia de Dios. ¿Y qué fue lo que Job experimenta? Experimenta la gracia de Dios, esa gracia que él no merecía. Y es una gracia que no era por mérito, pero sin duda es dada gratuitamente de Dios para su vida. Y por eso dice: yo reconozco. Y que ninguno de los planes de Dios pueden ser enviados, porque los planes de Dios son perfectos y eternos. Entonces, y en esta gran declaración, que él dice: tú no puedes, nadie puede cambiar tus planes. No hay pensamiento que se esconda de ti, porque tú lo dominas todo. Y aquí, previamente en el capítulo 40, 41, Dios estaba hablando: pero si yo soy el que creó y el que domina sobre el behemoth, que está hablando del hipopótamo, un animal fuerte, poderoso, ¿ya? Yo domino a ese animal, le decía. Pero también Dios le decía: pero yo soy el que domina, soy el Señor y el que tiene control sobre el leviatán. Y se refiere al cocodrilo. Entonces, dos animales grandes, poderosos, que nadie puede dominar. Dios dice: yo los formé y yo los domino. Entonces, por lo tanto,
en estos grandes misterios de la vida, Dios le da significado a la vida propia de Job. Y lo que le está diciendo es que lo que tú estás viviendo, yo no estoy ajeno y no tengo ninguna intención de estar lejos de ti, sino que estoy presente en tu problema. Y Job logra comprender esa maravilla en su propia vida. Entonces, vemos a un Job demasiado maravillado ya con lo que estaba viviendo, a pesar de su dolor, porque nos encontramos con un Job que sigue en las mismas condiciones y peor que las descubríamos en los primeros capítulos, porque todos nosotros nos acordamos, Job perdió sus bienes, perdió sus hijos, perdió criado, perdió todo lo que tenía, quedó sin nada, y después de eso alabó y honró a Dios. Pero luego pierde la salud y sin duda ha estado todo este tiempo viviendo un momento lleno de angustia, lleno de crisis por la enfermedad. Y más aún viene esta situación tan tensa que se da con su esposa, que se da con su amigo. Job ya estaba desesperado en todo eso. Y es en este proceso donde vemos que Job va perdiendo y va perdiendo su fe y va teniendo una crisis. Y él evidencia su desesperanza. Y en esa desesperanza es cuando Job peca. Entonces vemos al hombre, vemos a la persona ahí en este momento crucial de su vida no logra ver a Dios. O sea, él se ofuscó, o sea, se confundió, no tuvo claro quién era Dios para su vida y no logra ver a Dios involucrado en su propia enfermedad. Entonces, es en esto cuando vemos a un Job que se arrepiente, un Job que se vuelve a Dios, un Job que podría haberse rebelado, sino que con toda sencillez se vuelve a Dios. Cuando él dice, reconozco lo que Job está diciendo, me arrepiento, pero de la profundidad de su ser, de la profundidad de su corazón, reconozco que he hablado cosas que no sé. Entonces, y reconozco también que no te he podido ver, Dios. Entonces, sigue diciendo el mismo texto bíblico, en el que ya declara el arrepentimiento de Job. Dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. Esas son las palabras de Dios. Y Job responde, qué maravillosa esta frase la que dice Job. Del texto bíblico en general del libro de Job es maravilloso, hay muchas frases de oro, muchas, ¿cierto? Como esa, yo sé que mi Redentor vive, maravilloso, maravilloso. Y ahora sale otra gran joya, versículo 5. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Precioso. Por tanto, me retracto, me arrepiento de todo lo que he dicho. Y me arrepiento con polvo y ceniza. O sea, me arrepiento con duelo. Me arrepiento de todo mi ser. Cuando él es desafiado por la palabra de Dios, cuando Dios le dice a Job, te voy a hacer un par de preguntas, respóndeme. Y Job reconoce quién es. Job llega a un punto donde él vuelve a sí mismo y se da cuenta quién es él y también se da cuenta quién es Dios. Y por eso, cuando es desafiado por Dios en la misma presencia de Dios, Job dice, de oídas había oído hablar de ti. O sea, solamente tenía un conocimiento de ti. Yo tenía algo que en mi vida tú la llenabas, pero profundamente lo que es el gozo, la plenitud, tu ser entero habitando en mí, decía Job, ahora lo veo, lo experimento en mis propios ojos. Lo que para él fue un Dios lejano, ahora es un Dios cercano. Lo que para él le parecía que Dios no estaba presente en su dolor, ahora lo veía que estaba presente, que estaba caminando con él. Las circunstancias no habían cambiado, eran las mismas, pero pudo ver. El velo de sus ojos fue quitado y se dio cuenta que Dios sí estaba con él. Y ahí, cuando él se da cuenta de esta realidad,
reconoce que había pecado y por eso dice, me retracto, perdóname, me arrepiento. Y me arrepiento con la profundidad de mi ser. ¿Y cuál fue el arrepentimiento que experimentó Job en esto? El arrepentimiento de que él toma conciencia de él. El pecado, acuérdense bien, el pecado de Job no es que él pecó y le llegó esta desgracia. No, no, el pecado de Job fue la pérdida ya de la fe en su caminar en medio de la desgracia. Y él reconoce eso, lo reconoce. El dolor lo hizo transitar por sendas que él en sí mismo esperaba. Pero este arrepentimiento que es profundo, que es doloroso, él tiene pleno conocimiento de lo que está pasando, está sintiendo, pero que lo llevó a tomar una decisión, un cambio de actitud. Por eso se dice que él, con polvo y ceniza, con duelo, con el dolor de su corazón, se vuelve a Dios. Es el arrepentimiento que Job experimenta, el volverse a Dios. En esta realidad del arrepentimiento viene la siguiente pregunta. ¿De qué tiene que arrepentirse Job? Y aquí viene como un pequeño resumen de lo que Job tenía que arrepentirse. Una parte, Job se arrepintió de la terrible maldición que había pronunciado sobre el día de su nacimiento. Job en todo su dolor dice, maldito el día que nací. Ahí está, porque por una parte no está siendo agradecido por el Dios de la vida, no está siendo agradecido por lo que le había tocado experimentar en cada uno de sus años. Sin duda su dolor era extremo, pero no era para decir una cosa de esta naturaleza. Job, ¿de qué se arrepiente? Se arrepiente del deseo de querer morir. Sin duda esto es muy humano. Hay momentos en la vida donde la circunstancia la circunstancia nos supera, donde no somos capaces de seguir luchando, donde ya vemos que no vemos un buen fin. Por otro lado, vemos que todas las puertas están cerradas y surge un deseo humano que es, quiero morir. Cuando ya bajamos los brazos y no queremos seguir luchando por fe. Ese es el problema. Dejó de luchar. Y por lo tanto este deseo humano, que es muy común a nosotros, es más de lo que uno se imagina. Y por supuesto es mucho más doloroso para aquellos de nuestros conocidos o las personas que están sufriendo depresión y están viviendo momentos muy amargos en esa circunstancia, que es para que los lleva a perder esta visión del querer vivir. ¿Ya? Job también reconoce que él está mal porque se quejó contra Dios y también desafió a Dios. Entonces fue impetuoso, fue claro, habló las cosas como tenían que ser, pero lo habló con queja. Claro, uno dice, pero ¿cómo no se va a quejar si el dolor es tremendo? Estoy de acuerdo si Job está reaccionando como un ser humano como cualquiera de nosotros. Que yo pueda decir que no me he quejado contra Dios sería un mentiroso, porque creo que hay situaciones que han sido tan complejas donde he tenido esta misma actitud. Entonces, Job, ¿de qué también se arrepiente? De su desesperanza, cuando ya no vio camino. Por eso él desea la muerte, porque no vio salida a su problema. Y claro que no la hay. A los ojos humanos no hay salida, hay cosas que no tienen salida, pero de ahí es donde hay que tener una mirada de lo que Dios está haciendo. Pero por otro lado, desesperanza que llega a todos nosotros en cualquier momento, cuando la situación nos sobrepasa. Job, ¿de qué también se arrepiente? Job se arrepiente de que sus declaraciones habían oscurecido la sabiduría con palabras sin conocimiento. O sea, Job había declarado con su sabiduría humana, con todo su pensamiento, con toda su reflexión, con toda su experiencia, grandes verdades, pero oscurecían la verdad de Dios. Y eso también, los seres humanos, oscurecemos la verdad de Dios con nuestra sabiduría. Hombres de conocimiento, mujeres de ciencia, oscurecen la verdad de Dios a través de un racionamiento que sin duda está lejos de quién es Dios.
Nuestro conocimiento es nada. Todo lo que la humanidad ha alcanzado a través de los siglos es nada al conocimiento de Dios en todos los aspectos de la vida. Entonces, su sabiduría, que él sin duda la expuso ante sus amigos, era nada al conocimiento de Dios. Entonces, él se reconoce que es incapaz. Y aquí hay un tema que es muy, muy hermoso, porque vemos a un Job que vuelve en sí mismo. Un Job que logra experimentar a Dios. Y ahí es donde está la gracia y llega a un momento clímax de toda, de toda esta experiencia de Job con Dios. Porque vemos, sin duda, el hombre que peca, el hombre que se aleja, pero que es capaz de reconocer en su desgracia, en lo más profundo de su ser, reconoce quién es Dios. Y esta es la misma experiencia que sin duda nos narran los evangelios. Cuando vemos, por ejemplo, a un hijo pródigo que lo tiene todo. Tenemos a un hijo perdido que, conociendo todo quién era su padre, sin duda se aleja y cada día vive más lejos de Dios, físicamente y también con los valores y con toda su formación que recibió de su familia, cada vez más distante y lejos. Pero es cuando experimenta la pérdida total, cuando experimenta la desgracia total de este hijo perdido, estando ahí deseando comer el alimento de los cerdos, es cuando él dice: en la casa de mi padre esto no me pasaría. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando este hijo perdido vuelve en sí mismo, es capaz de reconocer quién es Dios y la circunstancia que está viviendo. Esto es lo que experimenta Job. Cuando Dios sale a su encuentro y le habla a Job, él logra volver en sí mismo. Y aquí Job representa a toda la humanidad que se vuelve a Dios, que reconoce quién es él, un hombre débil, un hombre frágil que necesita el perdón de Dios y reconoce la grandeza y la gloria de Dios. ¿Qué es lo que nos está invitando este texto? Este texto nos invita a volvernos a Dios, no mirar las circunstancias, no mirar lo que estamos viviendo. Hoy día, sin duda, mucha gente la está pasando mal. Nosotros mismos podemos estar pasándolas mal, pero es volvernos a Dios y ser honestos con nuestra realidad y honestos con lo que está pasando también en la esfera de Dios. ¿Y cuál es esa honestidad? Es honestidad con Dios, que Él desea que nosotros nos volvamos a Él. ¿Saben? Esta actitud que Job tuvo de volverse hacia Dios es la que le da la gloria a Dios y la victoria a Dios mismo. Y sin duda también Dios la comparte, esa victoria con Job. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cómo parte toda esta historia? ¿Tienen buena memoria cómo parte? Esta historia parte con una realidad en los cielos, donde, sin duda, Satanás se presenta delante de Dios y quiere demostrarle que Job tiene una relación con él, con Dios, solamente por interés. ¿Cuál era el propósito de Satanás? Que Job blasfemara contra Dios. Ese es su propósito, todo el momento. Y eso es también, Satanás utiliza instrumentos para que Job hiciera eso. Job nunca blasfemó contra Dios, nunca se cumplió su objetivo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando vemos en este momento del encuentro de Job con Dios, Job se da cuenta que Dios lo llena, se da cuenta que necesita el perdón de Dios. Acuérdense bien que son los pecados cometidos en el transcurso de esta crisis, ya que él está viviendo, de la pérdida de la salud, de la pérdida de todas las cosas y esta crisis de fe. Y son estas mismas palabras de una persona humilde, arrepentida, que tiene una actitud de sumisión a Dios,
por los pecados que fueron gravosos y que son estos pecados que separaron y no lograron ver la piedad de Dios. Es este hombre piadoso y no el impío, el piadoso, el que encuentra la gracia de Dios. Estas palabras que no contenían ninguna maldición con Dios, fíjense bien, ninguna maldición, porque cuando Dios se le presentó a Job, Job podría haber maldecido a Dios, es lo que Satanás esperaba. Job no lo hizo. Al contrario, ninguna palabra de maldición, sino que fueron palabras de perdón. Satanás no consiguió su propósito, para nada. Y es estas palabras de Job son las que terminan la disputa entre Dios y Satanás. Porque se demostró la victoria total de la presencia de Dios y la victoria total ¿sobre quién? Sobre Satanás, y también la victoria total sobre Job y su vida. Miren qué importante, en el momento de la confesión de Job, le da la gloria a Dios. Y las circunstancias eran peores porque el tiempo había pasado y eran momentos muy amargos. Y aquí es donde nosotros nos identificamos como personas, como seres humanos con Job, donde la victoria nosotros la vamos a obtener cuando reconozcamos quiénes somos nosotros y cuando nosotros nos presentemos a Dios y le pidamos perdón. ¿Por qué? Por lo que hemos pecado. Y esa es la invitación de Job. Pero Job, aquí hay algo que también es muy interesante, porque Job está representando también a Cristo. Él está haciendo un prototipo, él está ya figurando la parecida de Jesús, el Mesías. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un inocente sufriendo. Si aquí en la vida de Job es muy interesante, porque vemos al Cristo y vemos al hombre. Y en sí mismo esa es la personalidad de Jesús, porque Jesús es 100% hombre y 100% Dios a la vez. Y ahora estamos en el tema del Cristo. ¿Por qué? Porque es Cristo quien sufre, un inocente que sufre. Job es un inocente que está sufriendo. Ahí está el Cristo. En todo este proceso vemos al Cristo que hace grandes declaraciones a su vez de fe. Pero ¿en qué vemos a Cristo en este momento? Porque Cristo, cuando muere en la cruz, muere el hombre perfecto. ¿Dónde está la perfección de Cristo? La perfección de Cristo es que Él cumplió la voluntad de Dios y guardó sus mandamientos. Es la única persona en el mundo que lo hizo y que sin duda es la única persona en el mundo, en toda la historia de la humanidad, que lo hará. No hay otro, porque muere el hombre perfecto. Pero fíjense bien, en el momento de la muerte de Jesús, Jesús tuvo una vida de sufrimiento. Su vida desde niño fue una vida de escasez, fue una vida compleja, fue una vida que no estaba en las condiciones dadas para él. Pero luego, cuando vino su ministerio cada vez más pesado, con la persecución, hasta que llegó el momento de su pasión, tanto sufrimiento, humillación, maltrato, golpes, que Él llevó todo sobre la cruz. Y es en este momento de la cruz de Cristo donde Él cargó todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, como muy bien lo plantea Isaías capítulo 53, muere el hombre perfecto. Y ese hombre perfecto es el que le da la gloria a Dios. Ese hombre perfecto es el que derrota a Satanás. Satanás no tiene nada más que decir, nada más. Porque siempre su objetivo fue también que Cristo blasfemara. Y Cristo nunca blasfemó. Y fíjense bien, y es en la cruz de Cristo donde se derrota el pecado, se derrota la muerte y viene la victoria total. Entonces, aquí también Job anticipa a ese Cristo que derrota con su vida y con su declaración al mal. Entonces, para ir concluyendo, nosotros nos encontramos con un Job que experimenta personalmente a Dios. Va más allá del conocimiento. Y cuando logra experimentar a Dios en su vida, sus vidas son llenadas.
¿ya? Y le da sentido al dolor. Y es lo que Dios espera que nosotros podamos aprender tanto de la vida de Job en Cristo para nosotros. Porque, miren, las circunstancias, cada uno de nosotros pueden mejorar o empeorar, pero el tema no es las circunstancias de la vida. El tema es cómo nos planteamos en la vida y qué sentido queremos darle. Ninguno de nosotros quiere el dolor. No le estoy bajando el perfil al dolor ni al sufrimiento, pero sí quiero hacer que coloquemos una mirada de Dios a lo que estamos viviendo. Entonces, esta experiencia personal con Cristo que Él quiere llevarnos a poder encontrarnos con Él, ¿qué va a producir? Llenura en nuestras vidas. Por lo tanto, esa llenura se va a transformar en gozo, se va a transformar en paz, se va a transformar en una conexión espiritual con Dios mismo. Esa presencia de Cristo va a abrir nuestros ojos, va a sacar el velo de nuestra vista. Nos hará entender cosas maravillosas que nosotros no entendemos. Nos daremos cuenta que nuestra propia sabiduría y nuestro propio punto de plantearnos en la vida, sin duda, son cosas que nublan nuestra relación con Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la presencia, la llenura de Cristo en el dolor, primero le va a dar sentido. Y en segundo, nos daremos cuenta que Cristo está en nuestras crisis. Nos daremos cuenta que Él siempre estuvo de un principio. Aunque nosotros no lo sentimos, aunque nosotros no lo vemos, Cristo está ahí. Y es al final del camino que nosotros logramos entender lo que estamos viviendo, porque es una experiencia que nos transforma, nos cambia y le da sentido. ¿Cuál es el sentido? Es que el Padre quiere que coloquemos nuestras miradas en Él. ¿Saben? El mismo texto nos va diciendo a nosotros, de oídas había oído hablar de ti. Muchas veces las personas han oído hablar de Dios, y más en nuestro contexto. Nosotros, sin duda los chilenos, los latinoamericanos, tenemos 500 años de historia escuchando de Dios. Pero tenemos 500 años de historia también donde no hemos experimentado la gracia de Dios que se nos ofrece en Cristo. Ahora, esta gracia de que Dios se ha acercado a nosotros en Cristo, este Cristo crucificado, es el que nos va a permitir a nosotros que nuestros ojos sean abiertos y experimentemos esta fe sanadora y a su vez salvadora. Creo que la gran reflexión del día de hoy no solamente escuches de Cristo la fe, su amor, la misericordia, la gracia de Dios y la llenura del Espíritu Santo. No solamente escucharlo, sino también vívela personalmente. El desafío de Dios es que busques a Dios, pero lo busques desde el interior de tu realidad y reconozcas quién eres. Y frente a tus propios pecados, reconócelos y confiésalos a Dios. ¿Cómo se hace esto? Reflexiona sobre tu vida. ¿Quién eres tú? Y reflexiona quién es Cristo que te está ofreciendo la salvación y el perdón. Y en la intimidad de tu hogar y en la intimidad de tu pieza puedas reflexionar, llorar a Dios y decirle, Padre, perdóname. Y ahí mencionas todas las cosas que el Padre tiene que perdonarte en la privacidad de tu hogar y de tu corazón. Y para nosotros los creyentes que ya hemos caminado en Cristo y que conocemos a Cristo y que estamos viviendo una experiencia similar, tengamos el mismo ejercicio. Padre, perdóname. ¿Y saben qué? La llenura del Espíritu llegará a nuestras vidas y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Que tengan una linda semana en el Señor, que les cuide, que les guarde y por sobre todas las cosas puedan experimentar la llenura del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga siempre.